Nunca fui supersticioso. No creía en fantasmas, maldiciones ni casas embrujadas. Soy escéptico por naturaleza. O al menos lo era. Todo cambió hace 6 meses, cuando recibí esa llamada. Era un jueves por la noche. Estaba viendo una serie, envuelto en cobijas, a punto de dormirme. Mi celular vibró una vez. Número desconocido. No contesté. Vibró otra vez. Y luego una tercera. Entonces lo respondí, más por molestia que por curiosidad. ¿Hola? Del otro lado no hubo voz, solo una especie de ruido estático. Pero no como el de una televisión sin señal. Era más húmedo. Como si alguien estuviera respirando con dificultad frente al micrófono. ¿Quién habla? Un susurro apenas audible respondió algo que no logré entender, pero juro que entre el murmullo se coló una palabra. Ven. Se cortó. Miré la pantalla. No había registro del número. Ni en llamadas entrantes, ni en recientes. Pensé que era un fallo del sistema, algún tipo de spam. Me encogí de hombros y apagué el teléfono. Esa noche soñé con una casa. No era una que conociera. Antigua, de madera, con tejas rotas y una cerca de hierro oxidado. La imagen estaba tan clara en mi mente como si la hubiera visitado antes. En el sueño, yo estaba parado frente a la puerta, y desde dentro, una voz me llamaba. No gritaba. No pedía ayuda. Solo decía mi nombre, una y otra vez. Cada vez más fuerte. Más cerca. Desperté con el corazón acelerado. Pensé que era solo una pesadilla. Hasta que encendí el celular y vi una única notificación nueva, sin aplicación asociada, sin icono. Solo decía. Ya estás invitado. Intenté borrar la notificación. No se iba. Reinicié el teléfono. Nada. No aparecía como una app activa ni como parte del sistema. Solo seguía ahí, flotando, repitiendo en pantalla. Ya estás invitado. No podía hacer nada más que ignorarla. Pensé en restablecer el celular, pero al final decidí dejarlo y seguir con mi día. Fui al trabajo, aunque estuve más distraído de lo normal. Tuve esa sensación de estar siendo observado, incluso entre la gente. Esa noche, el sueño volvió. La misma casa. Esta vez más cerca. Yo estaba parado frente al umbral, viendo la puerta entreabierta. La misma voz decía mi nombre. Susurrado. Casi cantado. Y esta vez, alguien me tocó el hombro. Desperté sobresaltado, jadeando. Había sudado tanto que mis sábanas estaban húmedas. El celular seguía mostrando el mensaje. Pero ahora tenía una ubicación. Sin mapa. Sin coordenadas. Solo una dirección escrita con tipografía vieja, como de máquina de escribir. Camino Viejo, kilómetro 23, desvío sin nombre. Busqué en Google Maps. No existía como tal. Pero sí había una carretera con ese nombre a 2 horas de mi ciudad. Una vía secundaria, sin señalización clara, rodeada de monte y casas rurales. No sabía qué pensar. Parte de mí sentía que era una broma, un error, un glitch. Pero otra parte. Esa que había sentido el toque en el sueño. Sabía que no era casualidad. Pasé el resto del día tratando de convencerme de que no iría. Pero cuando cayó la noche, el mensaje en el celular cambió por primera vez. Última llamada. Hoy o nunca. Y junto a él, una foto. De mí. Parado frente a la casa. Exactamente igual que en el sueño. Dormí poco esa noche. Y cuando lo hice, fue como dormir con los ojos entreabiertos. Sentía que algo me vigilaba desde el pasillo, desde dentro del armario, desde la pantalla negra del televisor apagado. A la mañana siguiente, tomé una decisión estúpida. Llené el tanque del auto, cargué una linterna, una botella de agua y salí hacia el kilómetro 23. Pensé que era mejor comprobarlo y desmentirlo que seguir imaginando cosas. El camino era largo y aburrido. Una carretera secundaria flanqueada por arbustos y árboles torcidos.
No había tráfico, ni casas visibles. Solo una línea gris serpenteando entre colinas. Cuando llegué al supuesto kilómetro 23, no había señal alguna. Solo una abertura entre la maleza, casi imperceptible, como un sendero olvidado. Me detuve, dudando. Apagué el motor. El silencio era total. Entonces, mi celular vibró. Solo una palabra. Adelante. Respiré hondo y bajé del auto. El sendero era de tierra apretada, con ramas secas que crujían bajo mis pasos. Había huellas en el suelo, pero eran viejas. Y no eran humanas. Parecían de alguien que caminaba descalzo, con dedos alargados, deformes. Seguí caminando. Y entonces, la vi. Entre los árboles, la casa. Tal y como la había visto en mis sueños. Tejas rotas. Pintura descascarada. Ventanas cubiertas por tablas. Una cerca de hierro oxidado que crujía incluso con el viento más leve. Era real. Y me estaba esperando. Frente a la puerta, clavada en el suelo, una pequeña señal de madera. Tallada a mano, con letras torcidas. No aceptamos extraños. Me quedé observando la señal. Estaba vieja, pero no desgastada por el tiempo. Más bien, parecía tensa, como si alguien la hubiese clavado hace poco con demasiada fuerza. Las letras, torcidas y mal talladas, parecían moverse cuando no las miraba directamente. Tragué saliva y levanté la vista hacia la puerta. Cerrada. Pero no con llave. Solo entornada, como si alguien hubiese salido apurado. O estuviera adentro, esperando a que entrara. El viento se detuvo. Todo sonido del bosque desapareció. Ni un insecto, ni una hoja moviéndose. Solo ese silencio profundo, cargado, que uno siente cuando sabe que está cruzando un límite. Toqué el picaporte. Frío. Más frío que el aire. Lo giré lentamente. La puerta se abrió con un crujido que no parecía provenir de la madera, sino del interior de la casa misma. Como si respirara. Como si se despertara. Entré. El suelo estaba cubierto de polvo. El aire olía a humedad, madera vieja y algo más. Un leve aroma metálico, como sangre seca. El vestíbulo era estrecho, con un perchero inclinado, un espejo agrietado y un retrato de familia colgado torcido. La pintura mostraba a 3 personas, un hombre, una mujer y un niño. Todos con sonrisas demasiado amplias. Los ojos, vacíos. Sin pupilas. Solo espacios en blanco. Intenté encender la linterna. No funcionaba. La batería estaba llena, la había probado antes de salir. Pero no respondía. Mi celular tampoco. Pantalla negra. Ni siquiera el botón de encendido reaccionaba. Y entonces, detrás de mí, la puerta se cerró sola. El picaporte giró. No con fuerza. Con precisión. Como si alguien lo hubiera hecho, con cuidado. Giré sobre mis talones. Nada. Pero al volverme hacia el interior, lo vi. Una figura. Alta. Quietísima. Parada al final del pasillo. Mirándome. La figura no se movía. No hablaba. Ni siquiera parecía respirar. Solo estaba allí. Parada al fondo del pasillo, entre sombras, como una mancha demasiado negra para pertenecer a este mundo. No pude ver su rostro. Tampoco sus manos. Estaba completamente cubierta por una especie de túnica o vestido antiguo, largo, sucio. Y sin embargo, sabía que me miraba. Lo sentía. Como si su atención me pesara encima del pecho. Di un paso hacia atrás. El suelo crujió bajo mi zapato. La figura no reaccionó. Otro paso. La figura inclinó la cabeza. Apenas. Un gesto tan sutil como amenazante. Me giré. La puerta seguía cerrada. La intenté abrir. No se movía. El picaporte giraba en el vacío, como si no estuviera conectado a nada. Volví al pasillo.
La figura ya no estaba. El pasillo seguía allí, largo, oscuro, con papel tapiz desgastado y cuadros torcidos, pero ahora estaba vacío. Respiré hondo. Quizás había sido una ilusión. Un reflejo extraño. O mi mente jugándome una mala pasada. Avancé lentamente. Cada paso retumbaba más fuerte de lo que debía. Pasé junto a un espejo empolvado. Mi reflejo me devolvió la mirada, aunque con un leve retraso. Demasiado sutil para estar seguro. Demasiado extraño para ignorarlo. Llegué al final del pasillo. Una puerta entreabierta dejaba ver una sala iluminada por la luz tenue que entraba por las grietas de las tablas de las ventanas. Y allí, sobre una mesa cubierta de ceniza, había algo. Mi foto. Una instantánea de mí, tomada desde atrás. Claramente reciente. Y escrita a mano en la parte inferior, con tinta negra que aún goteaba. Tú no eres de aquí. Tomé la foto con manos temblorosas. La tinta aún estaba fresca, pegajosa al tacto. La letra no era familiar, pero tampoco parecía de alguien desconocido. Era como si alguien hubiese imitado mi propia caligrafía, torciéndola apenas lo suficiente para incomodarme. Me giré de golpe. Nadie. Pero la casa ya no estaba en silencio. La madera crujía con un ritmo que no era casual. Pasos. Lentos. Desde el segundo piso. Apreté la foto y avancé hacia la sala. Había muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, manchadas y rasgadas. Un reloj de péndulo colgaba en la pared, detenido a las 3:12. Sin embargo, el péndulo seguía oscilando. Y entonces vi algo más. En una de las paredes, junto al reloj, estaban talladas letras en la pintura, como si alguien las hubiese arañado con uñas. Si no eres uno de nosotros, te haremos uno. Un golpe seco sonó desde arriba. Seguido de algo más. Un arrastre. Como si algo pesado se deslizara por el piso del segundo nivel. Miré la escalera. Estaba al otro extremo del vestíbulo. Empinada, angosta, de madera negra. No quería subir. Todo en mí gritaba que no lo hiciera. Pero algo más fuerte me empujaba. Una mezcla de miedo y curiosidad. Di el primer paso. El peldaño se quejó con un chillido agudo. El segundo, igual. Cada escalón parecía lamentar mi peso. Y cuando llegué al quinto escalón, vi algo que me detuvo el corazón. Una mano. Asomándose desde el borde del piso superior. Lenta. Delgada. Moviéndose con dedos torcidos que rozaban la baranda como si buscaran algo que atrapar. No agarró. Solo marcó su territorio. La mano se retiró, deslizándose hacia atrás como si nunca hubiera estado allí. Me quedé helado, con un pie en el sexto escalón y el otro temblando en el quinto. No podía avanzar, pero tampoco podía bajar. Algo dentro de mí sabía que si daba la vuelta, si huía, no volvería a ser yo. Así que subí. El último tramo de escalera parecía más largo de lo que físicamente era. El aire se volvía denso, caliente, como si algo respirara encima de mí. Al llegar al pasillo del segundo piso, me recibió una ráfaga de olor podrido. Como carne húmeda olvidada en un rincón. A la izquierda, 3 puertas cerradas. A la derecha, una abierta, con una tenue luz que parpadeaba como si viniera de una vela agonizante. Avancé hacia la puerta iluminada. Cada paso que daba en la alfombra ajada parecía activar un eco seco, como si debajo no hubiera madera, sino algo más blando. Algo que cedía apenas al pisarlo. Al llegar al umbral, asomé la cabeza. Era una habitación de niño. Paredes con papel tapiz de dibujos antiguos, trenes, estrellas, árboles sonrientes. Una cama pequeña, con un peluche polvoriento en medio. Y en una esquina, un escritorio con una libreta abierta. Me acerqué con cautela. La libreta estaba llena de dibujos. Feos. Mal hechos. Pero inquietantemente expresivos. Figuras humanas con caras estiradas, ojos enormes, y una silueta negra en todas las esquinas. En cada hoja,
esa sombra estaba más cerca del personaje principal. Un niño. Hasta que en la última página ya no estaba el niño. Solo la sombra. Y una cama vacía. Giré para mirar la cama. El peluche ya no estaba. El peluche ya no estaba en la cama. Tampoco en el suelo. Busqué por toda la habitación. Nada. Solo esa sensación de que algo pequeño, pero con presencia, se ocultaba en algún rincón donde no debía mirar. Volví al escritorio. Pasé las hojas de la libreta de nuevo. En la contraportada, escrita con letra infantil, una frase desordenada. Si lo ves moverse, ya no es tuyo. Un crujido me hizo girar de golpe. La cama se había movido. Muy poco, apenas unos centímetros. Pero ahora el colchón tenía una hendidura. Como si alguien estuviera acostado. Invisible. El aire se volvió más frío. La puerta de la habitación se cerró lentamente tras de mí con un quejido largo. Corrí a abrirla. Estaba trabada. No con llave, no con fuerza, sino con intención. Y entonces, la voz. Una voz aguda, infantil, que provenía de debajo de la cama. ¿Quieres jugar conmigo? No respondí. Me alejé del borde. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. Estoy solo. Nadie quiere jugar conmigo. Los demás se fueron cuando entraron los nuevos. Quise preguntar qué quería decir, pero mi garganta no funcionaba. Entonces, un dedo delgado, grisáceo, emergió lentamente desde el espacio entre el suelo y el colchón. ¿Te vas a quedar? La puerta se abrió de golpe por sí sola. No lo pensé. Salí corriendo. Pero mientras bajaba las escaleras, escuché la última frase del niño, que ya no sonaba del todo humano. Si te vas, yo te sigo. Bajé las escaleras casi de un salto, tropezando con uno de los últimos escalones. Caí de rodillas, pero no sentí el golpe. Todo mi cuerpo estaba anestesiado por el terror. La voz de ese niño, sus dedos largos y la frase final seguían resonando en mi mente. Yo te sigo, me repetía como un eco venenoso. Me puse de pie, intentando calmar mi respiración. La sala seguía igual, pero el reloj de péndulo ahora marcaba las 3:13. Un minuto después. Y sin embargo, sentía que había pasado una eternidad desde que subí. Me acerqué a la puerta principal. Intenté girar el picaporte. Nada. Tiré con fuerza, incluso pateé la madera. Ni un rasguño. Entonces lo escuché. Pasos. Arriba. Pero no uno, ni dos. Docenas. Corriendo. Saltando. Como si una multitud se desplazara por las habitaciones del segundo piso. Y al mismo tiempo, las paredes del primer nivel comenzaron a crujir. Al principio pensé que era por la vibración de los pasos. Pero no. Se movían. Vi cómo el papel tapiz se despegaba solo, revelando grietas nuevas. Vi cómo los marcos de los cuadros se inclinaban, como si algo los empujara desde dentro. Fui hacia el comedor. Quería escapar por una ventana. Pero estaban selladas. Desde afuera. Grité. Un grito vacío, desesperado. Y al hacerlo, las voces comenzaron. No eran claras. Susurros al otro lado de las paredes. Como si algo viviera dentro. Entre la madera. Entre las vigas. Escuchándome. Repitiéndome. Imitándome. Y una voz, idéntica a la mía, susurró, justo junto a mi oído. No puede ser extraño si ya eres parte de la casa. Retrocedí. Me pegué a la pared opuesta al comedor, respirando entrecortado. Sabía que esa voz había salido de la pared. De la madera. Del espacio entre los muros. Pero el tono, la cadencia, la entonación. Era mi voz. Exactamente igual. No era una imitación. Era como si hubiesen robado mi garganta. Y lo peor, decía cosas que yo había pensado, pero no pronunciado.
No puedes ser extraño si ya eres parte de la casa. Era una frase que había cruzado mi mente, segundos antes. Sentí un escalofrío tan profundo que mis piernas temblaron. Comencé a caminar lentamente hacia el pasillo lateral. El que no había explorado aún. Tenía puertas cerradas y una lámpara colgante que giraba muy despacio, como empujada por un viento que no existía. La casa. Susurraba. Apenas audible. Pero estaba ahí. Palabras rotas, mezcladas con crujidos. Y entre ellas, una frase clara, repetida como un mantra. El extraño debe olvidar. El extraño debe ceder. El extraño debe abrir. Toqué la primera puerta. Fría. La abrí lentamente. Era un baño antiguo, cubierto de moho y humedad. Un espejo ovalado colgaba sobre un lavamanos rajado. Me miré. Mi rostro parecía normal, al principio. Pero cuando parpadeé, el reflejo no lo hizo. Y entonces sonrió. Yo no. Retrocedí, cerrando la puerta de golpe. Al hacerlo, escuché una risa infantil detrás de mí. Giré. Nada. Solo el pasillo. Más largo que antes. Intenté volver al vestíbulo, pero ya no estaba. El pasillo parecía curvarse en espiral, y cada vez que pasaba una puerta, otra idéntica aparecía más adelante. La casa. Se estaba reconfigurando. Adaptándose a mí. Como si me estuviera digiriendo lentamente. El pasillo no era infinito. Era circular. Pasé por la misma grieta en la pared 3 veces, por un mismo cuadro torcido 5. Cada vez que giraba, notaba pequeños cambios. Primero eran casi imperceptibles. Un marco diferente, una mancha nueva, una grieta más larga. Pero luego, los cambios empezaron a ser personales. Pasé junto a un retrato que me congeló el aliento. Era yo. Niño. Sosteniendo el mismo peluche que había desaparecido de la cama del cuarto de arriba. Ese peluche ya no existía desde que tenía 6 años. Mi madre lo había quemado cuando nos mudamos. Entonces, ¿cómo? Seguí caminando. Otra vuelta. Esta vez vi una foto de mi antigua habitación. Luego, de mi primer apartamento. Y luego, de algo que no reconocí al principio. Un quirófano. Frío. Blanco. Pero con mi cuerpo en la camilla, dormido. Detuve mis pasos. El marco colgaba torcido, y debajo tenía una placa de bronce oxidado. Momento en que dejaste de pertenecerte. La lámpara del techo comenzó a parpadear. La luz no era constante, más bien respiraba. Y con cada apagón, el pasillo se acortaba. La curva se cerraba. Me estaba atrapando en su espiral. Corrí. 1, 2, 3 vueltas más. Y en la siguiente, la casa me mostró algo nuevo. Una puerta. Roja. Con símbolos tallados que parecían moverse cuando no los miraba. La manija estaba tibia. Y colgando del picaporte, una nota escrita con mi letra. No abras hasta olvidar. Me quedé mirando la puerta roja. El pasillo ya no se curvaba. Era un callejón sin salida. La casa había cerrado todos los caminos excepto este. La nota seguía ahí. Escrita con mi caligrafía exacta. Incluso con la ligera inclinación que tengo cuando estoy apurado. No abras hasta olvidar. ¿Olvidar qué? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Me senté frente a la puerta, sin tocarla. El suelo debajo de mí se sentía cálido, como si algo respirara dentro de la madera. Cerré los ojos. Empecé a repasar mentalmente los datos más básicos de mi vida. Mi nombre. Mi edad. Mi dirección. Los nombres de mis padres. Mi primer recuerdo. Cada uno. Costaba más de lo que debería. ¿Los nombres de mis padres eran Ana y Luis? ¿O eran mi edad? ¿28? ¿O 31? ¿Tenía hermanos? Cada respuesta se me escapaba como agua entre los dedos.
Y entonces, un sonido. Leve. Detrás de la puerta roja. Rasguños. Como si algo del otro lado estuviera desesperado. Pero contenido. Esperando que yo cometiera el error de abrir demasiado pronto. Me puse de pie. Toqué la superficie con la yema de los dedos. Caliente. Pulsante. La madera no era madera. Estaba viva. Y entonces, recordé algo. No un evento, ni un rostro. Un sentimiento. Culpa. Una culpa densa, antigua. Como si hubiera hecho algo horrible. Como si ya hubiera estado en esta casa antes. Y hubiera dejado algo atrás. O a alguien. La puerta emitió un sonido. Un crujido largo. Se estaba abriendo sola. No del todo. Solo un poco. Lo suficiente para dejar ver. Un ojo. El mío. Ese ojo. No parpadeó. No se movió. Solo me miró. Y lo supe al instante, era idéntico al mío, no solo en forma, color o expresión. Era mi ojo. No un reflejo. No una copia. Una parte exacta de mí, desde otro lado. Retrocedí lentamente. La puerta crujió un poco más, como si respondiera a mi miedo. El ojo desapareció. Pero no por completo. Se deslizó hacia abajo, como si se agachara o se arrastrara. Y detrás de la rendija quedó solo oscuridad. Un olor se coló a través de la abertura. A humedad vieja y flores marchitas. Era el mismo olor que solía sentir en la habitación del hospital donde mi abuelo murió. Cuando yo era niño. Un aroma que juré no haber vuelto a percibir jamás. La memoria me golpeó de pronto. Tenía 5 años. Estaba en la habitación 304. Mi abuelo me miraba con ojos en blanco y murmuraba algo sobre la puerta equivocada. Mi madre me sacó de ahí antes de que pudiera escuchar más. Esa frase volvió a mí en ese instante. Con peso. Con sentido. ¿Había abierto la puerta equivocada? ¿O estaba a punto de hacerlo? Entonces la puerta roja habló. No en voz alta. Ni con palabras exactas. Habló dentro de mí. Usó mi voz. Usó mi pensamiento. Déjame entrar. Soy tú. Pero mejor. Sin error. Sin dudas. Me tapé los oídos. No sirvió de nada. El picaporte giró. Por sí solo. La puerta se abrió unos centímetros más. Y lo vi. Yo. Con una sonrisa que no sabía hacer. Con ojos que no parpadeaban. Con una expresión que no era mía. Y aún así, supe que me estaba juzgando. No dije nada. No me moví. Mi doble, sí. Dio un paso hacia afuera, atravesando la puerta roja con un movimiento fluido, casi elegante. Sus pies no hacían ruido al tocar el suelo. Su cuerpo era idéntico al mío, pero más erguido, más firme, más completo. Y esa sonrisa. Nunca he sonreído así. Se detuvo frente a mí. A menos de 1 metro. Nos miramos por largos segundos. Yo, sudando, tenso. Él, tranquilo. Como si llevara años esperando este momento. Entonces habló. Sabía que llegarías. Siempre lo haces. Su voz era la mía. Pero sin duda. Sin fatiga. Sin miedo. ¿Quién, qué eres? Pregunté, finalmente. Soy lo que tú no terminaste de ser, respondió. Lo que dejaste atrás. Lo que enterraste. Lo que la casa recogió. Quise retroceder, pero el pasillo se había cerrado detrás de mí. Solo quedábamos él, la puerta roja, y yo. No puedes irte, dijo. No aún. Entonces extendió la mano. Y en ella, sostenía algo. Un papel. Arrugado. Antiguo. Lo tomé con precaución. Era una hoja arrancada de un cuaderno de infancia. Escrita con mi caligrafía de niño.
Si algún día regreso, no me dejes salir otra vez. No soy seguro. Mis manos temblaron. ¿Qué significa esto? Susurré. Que tú ya estuviste aquí. Y saliste. Pero incompleto. Roto. ¿Y tú, eres lo que quedó? Él asintió. Y con la misma voz, pero ahora más baja, más íntima, dijo. Solo uno de nosotros puede seguir existiendo. Sujeté la hoja con fuerza. Sentí que se deshacía entre mis dedos, como si el tiempo la corroyera en segundos. Mi doble no parpadeaba. Solo esperaba. La paciencia de alguien que sabe que el desenlace ya está escrito. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. No quiero nada, respondió. Solo te estoy devolviendo lo que es tuyo. La pregunta es, ¿puedes soportarlo? Entonces levantó la mano y tocó mi pecho. No fue un gesto violento, ni siquiera firme. Fue apenas un roce. Pero la sensación fue inmediata. Recuerdos. No míos. O tal vez sí, pero olvidados. Un cuarto oscuro. Una caja de madera cerrada. Gritos. Risas distorsionadas. El sonido de uñas arañando desde dentro. Y yo. Pequeño. Mirando sin hacer nada. Esto no, susurré. Sí. Tú cerraste la tapa. Tú dijiste que nadie debía saber. La casa tembló. Un sonido sordo, como si las paredes contuvieran un grito. El otro yo sonrió. Pero ahora la sonrisa no era confiada. Era, compasiva. Yo no nací aquí, Daniel. Tú me dejaste aquí. Me diste forma al huir. Y la casa me alimentó. La lámpara sobre nosotros explotó, dejando la escena apenas iluminada por la luz roja que escapaba de la puerta entreabierta. Mi reflejo, ese otro yo, dio un paso atrás y extendió ambos brazos. Solo uno sale. Y la casa ya sabe quién merece el cuerpo. Yo retrocedí. Sentía el sudor frío recorriéndome la espalda. Cada rincón de esa casa susurraba mi nombre. Pero ya no con rechazo, sino con ansias. Como si la casa también tuviera que decidir. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mi otro yo seguía con los brazos extendidos, como si ofreciera un abrazo. O una absorción. El aire estaba espeso. Ya no era solo miedo lo que sentía. Era confusión, vértigo, una pérdida lenta de mí mismo. Esto no tiene sentido, murmuré. No puede ser real. Él se rió. Con mi risa. Una versión más profunda. Sin fatiga. Sin duda. Todo lo que reprimiste vino aquí. Tus recuerdos más oscuros. Tus pensamientos negados. Todo lo que no quisiste cargar, la casa lo guardó por ti. Yo soy ese archivo. Esa caja que tú cerraste. Recordé la frase. Si algún día regreso, no me dejes salir otra vez. No era una advertencia ajena. Era una orden que me dejé a mí mismo. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque ya no puedes con el peso. Porque viniste. Porque abriste la puerta. Y porque algo dentro de ti quiere quedarse. Lo sabes. Me acerqué. A cada paso, mis pensamientos se enredaban más. Ya no sabía si mis recuerdos eran míos o suyos. Ya no recordaba con claridad mi rostro, mi voz, mi risa. Solo sentía una lucha. Y entonces, una voz nueva. No era la mía, ni la de él, ni la de la casa. Era infantil. Desde arriba, desde la habitación del niño. ¿Ya decidiste cuál se queda? Volteamos al mismo tiempo. Y lo vimos. Al niño. Ese que había hablado desde la cama. De pie en lo alto de las escaleras, con los ojos completamente negros. Llevaba el peluche en brazos. Y estaba mordiéndolo. El sonido de los dientes rasgando la tela no se parecía a nada humano. Mi otro yo murmuró. A él no le gusta que tardes. El niño bajó un peldaño.
Y con voz grave, imposible para su tamaño, dijo. El extraño decide. Pero la casa. Elige. El niño bajó otro peldaño. Cada paso que daba, la madera debajo de él se ennegrecía. El peluche que mordía comenzó a gotear. No relleno, sino un líquido oscuro, espeso. Parecía tinta. O sangre vieja. Mi doble se tensó. Ya no parecía tan seguro. Incluso retrocedió un poco. ¿Qué es eso? Le pregunté en voz baja. Una memoria que no debió despertar, murmuró. ¿Es parte de ti? Él negó lentamente. Es parte de lo que dejaste. Pero no me pertenece. El niño ya estaba en el último escalón. Sus ojos completamente negros brillaban como espejos rotos. Y su voz, ahora más profunda que nunca, dijo. La casa no quiere duplicados. Solo verdad. El que no acepte su forma, se disuelve. Mi doble me miró. No tienes que rendirte. Podemos compartir. Podemos reintegrarnos. Pero ya era tarde. La casa había decidido moverse. Las paredes vibraron. La puerta roja comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, con un sonido seco y final. Y el niño se desvaneció. No desapareció. Se reabsorbió en las paredes. Como si la casa lo succionara de vuelta a sus entrañas. Y en ese instante, todo se volvió oscuro. No una oscuridad común. Una que te toca, que se mete en los poros, que susurra en cada rincón de tu mente. Una que borra. Y empecé a olvidar. Mi nombre. Mi edad. Las palabras. Pero él. Mi otro yo no lo olvidaba. Seguía mirándome con claridad. Yo no. Caí de rodillas. La oscuridad me arrastraba. Entonces, la voz del niño volvió, ahora desde todas las paredes. La forma rechazada se descompone. El molde se conserva. La casa siempre sabe cuál es cuál. Y entendí. No fui yo quien eligió entrar. Fui llamado porque ya había sido descartado. La oscuridad me abrazó como un sudario húmedo. No era ceguera. Era desaparición. Como si estuviera siendo borrado del espacio. Sentía mi piel aflojarse. Mis huesos, disolverse en algo más blando. Flexible. Útil. Mi voz interna comenzó a mezclarse con ecos que no me pertenecían. Frases que no reconocía, pero que brotaban de mí. Risas de otras personas. Gritos. Palabras sueltas que alguna vez escuché en sueños o en pesadillas. Y entre todo eso, un susurro constante. Ya no eres extraño. Eres sustancia. Intenté resistirme. Pensar en algo concreto. En mi madre, en una canción, en la risa de un amigo. Pero los rostros se diluían. Como tinta en agua sucia. Y en el centro de ese olvido, escuché pasos. Secos. Firmes. Él. Mi otro yo. Se acercaba, intacto. Firme. Con cada paso, la oscuridad se apartaba de su camino. Y cuando estuvo frente a mí, se agachó. No dolerá, dijo, como quien acaricia a un perro moribundo. Solo terminará. Quise responder, pero no tenía boca. O si la tenía, ya no recordaba cómo usarla. Entonces, colocó su mano sobre mi frente. No con violencia. Con cuidado. Y comenzó a absorber. Como si extrajera lo poco que quedaba de mí. Recuerdos. Voces. Tics. Inseguridades. Dolores. Todo lo que me hacía, yo. Y mientras lo hacía, su forma comenzó a cambiar. Más como yo. Más exacto. Más humano. Él no era una copia. Era la versión aceptada. Y yo. Un residuo. Flotaba. O algo parecido. No sentía peso, ni forma, ni dirección. Solo un eco persistente de lo que alguna vez fui.
Mis pensamientos llegaban a medias, como frases aprendidas en un idioma que ya no comprendía. Y al fondo, una luz. Pálida. No reconfortante. No era el final. Era una rendija. Una grieta por la que aún podía mirar. Me acerqué, arrastrándome con lo que fuera que quedaba de mí. Y lo vi. Él. Fuera de la casa. Caminando por el bosque. Con mi cuerpo. Mi ropa. Mis gestos. Llevaba mi celular en la mano. Sonreía mientras hablaba por altavoz con alguien. Sí, ya regresé. ¿Todo bien? Solo fue un rato en el bosque. Nada raro. Su voz era exactamente como la recordaba. Sí, claro que iré a verte. Lo de siempre, café, risas, y fingir que no estamos rotos. Una pausa. ¿Sabes? Creo que me siento más yo que nunca. Y se rió. Una risa honesta. Cálida. La mía, pero mejor. Grité. O intenté. Nadie respondió. La grieta se cerró. Oscuridad otra vez. Pero esta vez, acompañada. Otros. Fragmentos de otros que también fueron reemplazados. Sus susurros se mezclaban con los míos. Un coro de restos. Todos iguales. Todos atrapados. Y la casa. Satisfecha. No tenía forma, pero la sentí. Respirando. Digestando. Esperando al próximo que llegara buscando respuestas. Floté en esa conciencia disuelta durante lo que podrían haber sido horas. O años. El tiempo, aquí, no seguía las reglas que conocía. A veces recordaba mi nombre. O una canción. O el sabor de una sopa caliente en un día lluvioso. Y luego todo se deshacía. Como burbujas explotando en el vacío. Pero un día, si es que así se puede decir, algo cambió. Un crujido. Lejano. Luego otro. Pasos. Secos. Dudosos. Alguien más entraba. No podía verlo. No podía advertirle. Solo sentí cómo la casa despertaba nuevamente. La madera se tensó. Las paredes susurraron. Los retratos se movieron apenas. El reloj marcó las 3:12 otra vez. Y desde lo profundo, lo supe. La casa ya había elegido. Uno de nosotros sería su reflejo. Y el otro, su alimento. Como fue conmigo. Cómo sería con él. Y así es como continúa. Una y otra vez. Extraños entran. La casa observa. Y decide quién se queda con el rostro. Y quién alimenta las paredes. Yo fui olvidado. Pero algo de mí sigue aquí. No como recuerdo. No como alma. Sino como ladrillo. Una voz más en los susurros. Y si alguna vez te detienes frente a una casa vieja, en medio del bosque, con la puerta entreabierta, y sientes que alguien te observa desde dentro, es porque ya te están evaluando.